Me desperté antes del amanecer, como siempre. A mis 74 años, ya no necesito despertador. El cuerpo se acostumbra a abrir los ojos cuando apenas asoma la primera claridad. Me vestí despacio, con mi camisa blanca planchada la noche anterior y mis zapatos gastados pero limpios. Era un día especial, el cumpleaños de mi hijo Esteban. Salí de mi casa en la colonia Independencia, aquella casita humilde donde he vivido solo desde que enviudé. Caminé unas cuadras hasta la pastelería del centro, la misma donde, desde hace años, compro los pasteles para los momentos importantes de la familia. Pedí un pastel 3 leches cubierto de fresas frescas. La pastelera me sonrió y me dijo, ¿otra vez para su familia, don Virgilio? Asentí orgulloso. Yo quería llevarlo mejor a la casa de mi hijo, como siempre. Antes de regresar me detuve en una florería de esquina. Escogí un ramo de rosas rojas para Marisol, mi nuera. Pensé que sería un detalle bonito, para que supiera que la tenía presente. Ella siempre había parecido distante conmigo, pero aún así, creí que un gesto de cariño podría acercarnos. Con el pastel en una mano y las flores en la otra, levanté la mano para parar un taxi. El chofer, un hombre joven, me miró por el retrovisor mientras avanzábamos hacia San Pedro Garza García. «Bonito pastel, ¿para quién es?», me preguntó con curiosidad. Sonreí y respondí con orgullo. «Es el cumpleaños de mi hijo. 47 años ya». Mientras el taxi subía por las avenidas anchas de San Pedro, mis recuerdos me golpeaban. Todos los sacrificios, las horas extras en la ferretería, los turnos dobles en el taller mecánico, todo con un solo propósito, que a Esteban nunca le faltara nada. Hoy era un día para celebrar, me decía a mí mismo, un día para recordar que pese a los años, aún tenía un lugar en su vida. Llegamos frente a su casa, una residencia amplia de 2 plantas, con portón eléctrico y jardín cuidado. Una casa que en gran parte yo había pagado. Toqué el timbre, y fue la empleada doméstica quien salió a abrir. Me miró con extrañeza, como si no esperara mi visita, pero me dejó pasar. Crucé el patio con el corazón latiendo fuerte, sosteniendo con cuidado el pastel. Entré a la sala amplia y luminosa. Coloqué las flores en la mesa de centro y me quedé de pie esperando que Esteban bajara. A los pocos minutos lo vi aparecer desde la escalera. Llevaba una camisa elegante, de esas que yo nunca habría podido comprarme. Su expresión, sin embargo, no era la que yo esperaba. Su rostro estaba serio, frío, como si mi presencia le incomodara. Marisol estaba sentada en el sofá, mirando la pantalla de su teléfono. Ni siquiera se levantó. Apenas me dedicó una mirada rápida, casi indiferente. Yo, intentando mantener el ánimo, levanté el pastel con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, hijo», dije, con voz temblorosa pero alegre. Esteban se dejó caer en un sillón de piel. Tomó una lata de cerveza de la mesa, la abrió con un chasquido y dio un sorbo largo. No miró el pastel, no me dio las gracias. Intentando suavizar el momento, le propuse, «¿Por qué no encendemos las velas y tomamos una foto con Diego y Camila? A ellos les encantan estas cosas». Como si mis palabras hubieran invocado su presencia, los 2 niños bajaron corriendo las escaleras. «Abuelo, hay pastel», gritaron emocionados acercándose a mí con sonrisas genuinas. Yo me agaché un poco, les acaricié el cabello, sintiendo en ellos ese amor puro que todavía me sostenía. Pero entonces Esteban levantó la mano y dijo con tono cortante, «Dejen eso. Más tarde lo comen. Ahora quiero hablar con mi padre». Los niños se miraron confundidos, y Marisol, sin decir una palabra, los tomó de la mano y los condujo de nuevo al piso de arriba. El silencio que quedó en la sala fue tan pesado que podía sentirse en el aire. Me senté frente a Esteban, el pastel aún en mis manos, las rosas a un lado. Sonreí con nerviosismo, esperando alguna palabra amable, pero lo que salió de su boca me atravesó como un cuchillo. «El mejor regalo que podrías darme hoy, padre. Es desaparecer de mi vida. Si te murieras, me harías un favor». Me quedé helado. Mi sonrisa se borró de inmediato. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Las palabras de Esteban cayeron con una crudeza imposible de ignorar. Diego y Camila, que aún no habían subido del todo, se detuvieron en el pasillo y miraron a su padre con ojos abiertos, sin entender nada. Yo no podía moverme. Mis manos temblaban y apenas pude sostener el pastel. El ramo de flores parecía pesar toneladas.
Marisol, incómoda, jaló de los niños y se los llevó definitivamente al cuarto cerrando la puerta. Esteban, como si nada, dio otro trago de cerveza. Se reclinó en el sillón y miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Yo permanecí sentado, con el pecho apretado sin saber qué decir. Había imaginado abrazos, sonrisas, palabras de agradecimiento, una foto familiar alrededor del pastel. En su lugar, me encontré con una sentencia brutal. Mi propio hijo, al que había dado todo, deseaba mi muerte. El reloj de pared marcó las 5 de la tarde. El silencio era tan espeso que se escuchaba el zumbido lejano de un aire acondicionado. Y ahí estaba yo, con el pastel en las manos, las rosas marchitándose poco a poco en la mesa, y un hijo que ya no me veía como padre, sino como un estorbo. Ese fue el momento en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Salí de aquella casa grande en San Pedro, sin despedirme, sin decir palabra. Cerré la puerta detrás de mí y sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado algo que ya no podía recuperar. Caminé despacio hasta la banqueta. Levanté la mano y detuve un taxi viejo que venía por la avenida. El chofer apenas me miró por el espejo mientras guardaba silencio. Yo me hundí en el asiento trasero, abrazando todavía el pastel que había llevado intacto y el ramo de rosas que ya se me antojaban inútiles. El camino de regreso fue largo. Monterrey estaba cubierto por nubes grises y la lluvia de la tarde dejaba el asfalto mojado y lleno de charcos. A través de la ventana, las luces de los faros se reflejaban en la calle como destellos de un mundo que me resultaba ajeno. Yo, en silencio, trataba de no pensar, pero las palabras de Esteban resonaban una y otra vez en mi cabeza. El mejor regalo que podrías darme es desaparecer de mi vida. Si te murieras, me harías un favor. El taxi me dejó frente a mi casa en la colonia Independencia. Pagué con billetes arrugados, sin ganas de recibir el cambio. Empujé la puerta de lámina y entré a mi cocina pequeña. Puse el pastel sobre la mesa de madera. Las velas seguían dentro de la caja, sin estrenar. Tomé una entre mis dedos. Ya estaba blanda por el calor. Se doblaba como si tampoco tuviera fuerzas. Me senté en la silla y me quedé mirando ese pastel por varios minutos. El silencio era tan profundo que podía escuchar el goteo del fregadero. Y entonces los recuerdos comenzaron a invadirme, como una oleada imposible de contener. Vi a Esteban, pequeño, de apenas 3 años, retorciéndose de fiebre en la cama. Aquella vez que el médico me dijo que debía hospitalizarlo por una neumonía, pero yo no tenía dinero suficiente. Corrí por todo el barrio. Pedí prestado a vecinos, a compañeros del taller. Terminé vendiendo mi caja de herramientas más preciada, esa con la que había trabajado desde joven. La vendí por la mitad de lo que valía, solo para comprarle medicinas y pagarle la consulta. No me importó. Lo único que quería era verlo sonreír de nuevo, verlo correr otra vez. Luego lo recordé en la secundaria. Uniforme nuevo cada año, colegiaturas que parecían inalcanzables para un mecánico como yo. Empecé a trabajar de noche en una acerera. 8 horas ahí, más otras 8 en mi ferretería por el día. Dormía apenas 3 o 4 horas. Recuerdo el dolor en la espalda, las manos llenas de callos y grasa, pero todo se borraba cuando veía a Esteban estudiar en la mesa, iluminado por una lámpara vieja. Yo pensaba, todo este esfuerzo valdrá la pena. Él tendrá lo que yo nunca tuve. A los 18, me pidió un traje para su baile de graduación. Yo tenía guardada mi camioneta Ford del 78, la que fue mi compañera de toda la vida, la que manejé para llevar a su madre al hospital cuando iba a nacer. Era mi tesoro, pero lo vendí. Con ese dinero le compré el traje más elegante de la tienda. Recuerdo la mirada de orgullo en su rostro, la misma noche en que salió con sus amigos. Yo, en cambio, me quedé solo, mirando el espacio vacío en el garaje donde antes estaba mi camioneta. Después vinieron los años de universidad, Monterrey Tech, un lujo impensable para alguien como yo. Pero él soñaba con estudiar ahí. Pedí un préstamo en el banco. Firmé papeles que no entendía del todo. Me endeudé hasta el cuello. Pasé años enteros comiendo frijoles con tortillas, reduciendo todo gasto personal, para que él pudiera ir a clase con la frente en alto. Nunca faltó un pago, nunca quedó debiendo una mensualidad. Yo me negaba a dejar que se sintiera menos que nadie. Lo vi casarse en un salón lujoso. Recuerdo cómo entregué un cheque de 500,000 pesos. Lo firmé con manos temblorosas,
pero con el corazón lleno de orgullo. Pensaba que al menos en ese momento él se daría cuenta de todo lo que su padre había hecho. Lo vi entrar al salón tomado del brazo de Marisol, entre luces y música. Yo me quedé en una mesa del rincón, sonriendo mientras levantaba discretamente mi vaso de agua mineral, sin que nadie me invitara a brindar. Cuando decidieron comprar la casa en San Pedro, vinieron a mí. Yo no lo dudé. Saqué 3 millones de pesos de mis ahorros de toda una vida. Dinero que había guardado para mi vejez, para no ser carga de nadie. Pero lo entregué sin titubear, con una sola frase. No te preocupes, hijo, yo lo resuelvo. Me parecía que ese era mi papel, abrirle caminos, quitarle piedras del sendero. Cuando perdió el empleo y no pudo pagar la hipoteca, pagué 8 meses completos de intereses y cuotas para que no les quitaran la casa. Me acuerdo de las noches en las que yo apenas tenía para frijoles y café, y aún así hacía el depósito. Nunca lo reclamé, nunca lo mencioné. Pensaba que algún día él lo recordaría con gratitud. Y cuando mis nietos, Diego y Camila, necesitaron frenos dentales, fue a mí a quien buscaron. 80,000 pesos en un sobre. Se los entregué con una sonrisa y dije, los nietos de uno deben tener la sonrisa más bonita del mundo. Los vi reír, mostrando los brackets brillantes, sin comprender el sacrificio detrás de ese dinero. Pero yo era feliz con su risa. Mientras todos esos recuerdos me golpeaban, me levanté y caminé hacia mi cuarto. Abrí el viejo closet y saqué la caja de metal donde guardo papeles. Ahí estaban, amarillentos, algunos arrugados, recibos del hospital, contratos de préstamos, facturas de la escuela, copias de cheques, recibos de hipoteca, comprobantes de depósitos bancarios. Los extendí sobre la mesa de la cocina, uno al lado del otro, como piezas de un rompecabezas que narraba mi vida entera. Me quedé contemplando esa montaña de pruebas. Cada cifra, cada sello, cada firma era un pedazo de mi cuerpo convertido en dinero. Era mi sangre, mi tiempo, mis años. Sumaban millones de pesos, pero lo más importante era lo que no estaba escrito. Las horas sin dormir, los dolores de espalda, las ilusiones rotas, los sueños que guardé para mí. Todo eso había sido para él. El foco amarillo de la cocina parpadeaba y proyectaba sombras sobre los papeles. El reloj de pared marcaba las 9. Y en mi cabeza, como un eco interminable, sonaban otra vez las palabras que me había lanzado esa tarde. El mejor regalo que podrías darme es desaparecer de mi vida. Si te murieras me harías un favor. Sentí un nudo en la garganta. Me apoyé en la mesa y respiré hondo. Por un momento creí que el aire me faltaba. Miré de nuevo el pastel en la mesa, las velas que nunca encendí, el ramo de rosas ya marchitándose, todo lo que representaba mi amor, convertido en objetos inútiles. Esa noche entendí que mi vida entera, mis sacrificios, mis esfuerzos, habían quedado reducidos a una frase cruel, y me dolió más que cualquier enfermedad, más que cualquier herida. Era el dolor de un padre que descubre demasiado tarde que su hijo ya no lo ve como un hombre, ni como un ejemplo, ni siquiera como un padre, sino como un estorbo al que es mejor enterrar. Me quedé allí en silencio, rodeado de papeles, de recuerdos y de lágrimas contenidas, escuchando únicamente el tic-tac del reloj. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo había perdido todo. Aquella noche, Monterrey parecía querer acompañar mi tristeza. El cielo se oscureció de repente, y la lluvia comenzó a golpear con furia los techos de lámina, los parabrisas de los coches estacionados en la calle, las banquetas desniveladas de mi colonia. El viento helado se colaba por las rendijas de las ventanas viejas de mi casa y me hacía tiritar, aunque yo apenas lo notaba. Estaba sentado en la cocina, con la luz amarillenta encendida, mirando fijamente el teléfono de mesa negro, ese aparato que me había acompañado más de 20 años. Tenía el número de Esteban escrito en la memoria del aparato. Lo miraba, dudaba, lo volvía a mirar. Mis manos temblaban. No sabía si debía llamarle o dejarlo todo en silencio. Pero el eco de sus palabras de la tarde no me dejaba en paz. Necesitaba escucharlo otra vez, confirmar si de verdad lo había dicho con toda intención, o si solo había sido un arranque de enojo. Me decidí y marqué. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Por un momento pensé que no contestaría, pero de pronto se escuchó su voz al otro lado, ronca, con un fondo de música alta y risas. «¿Qué quieres, papá?»
dijo arrastrando las palabras como quien ya ha bebido demasiado. Me mordí los labios, la garganta se me secó. Con un hilo de voz le pregunté, Esteban, dime la verdad. Lo que me dijiste hoy en tu casa, ¿realmente lo sientes? ¿De verdad quieres que me muera? Del otro lado hubo un silencio breve, solo roto por el ruido de vasos chocando y alguien gritando algo indistinto. Luego escuché su suspiro y su voz llegó más baja, más fría que nunca. Sí, quiero libertad. Siempre estás ahí, con tus sermones, con tu presencia que me asfixia. Estás viejo, papá. Déjame vivir mi vida sin ti. Sentí como si me atravesaran el pecho con una daga. Quise responder, pero en ese instante escuché el sonido metálico de una lata de cerveza abriéndose, y después, sin más, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono en silencio. Mis dedos seguían apretando el auricular, aunque ya no había nadie al otro lado. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Con la mano temblorosa, quise alcanzar mi taza de café de olla que aún estaba sobre la mesa. La empujé sin querer y se volcó, derramando el líquido oscuro sobre el mantel de plástico y luego al suelo de azulejos gastados. El olor dulce de la canela se mezcló con la sensación amarga de la pérdida. Afuera, los perros comenzaron a ladrar. El de mi vecino aullaba sin parar, como si sintiera mi desconsuelo. El trueno retumbó en las montañas del Cerro de la Silla, y el eco llegó hasta mi calle. Cada ruido de la tormenta parecía subrayar lo que acababa de escuchar, que mi hijo ya no me quería en su vida. Me levanté y caminé hasta el pequeño corredor que da a la calle. Abrí la puerta y miré cómo el agua corría por la pendiente, arrastrando hojas secas, basura y tierra. Las gotas caían pesadas, golpeaban el techo de lámina del vecino y rebotaban en el pavimento. Me apoyé en el marco de la puerta y sin quererlo recordé todas las veces que había caminado bajo la lluvia con Esteban. Lo veía otra vez, pequeño, con su mochila de caricaturas colgando, aferrado a mi mano mientras yo lo cubría con mi chamarra vieja. Yo lo llevaba hasta la escuela aunque terminara empapado, y luego corría a mi trabajo, con los zapatos llenos de agua, pero con el corazón lleno, porque lo estaba cuidando. Los recuerdos se mezclaban con las gotas de lluvia que ahora caían sobre mi rostro. Ya no sabía si era agua o lágrimas. Cerré los ojos y cada imagen me hería más. Su voz tan dura, tan distante, se repetía en mi cabeza como un martillo. Sí, quiero libertad. Estás viejo, papá. Déjame vivir mi vida sin ti. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando la tormenta, sintiendo que esas palabras no eran solo un rechazo, sino un entierro en vida. En ese momento supe que lo había perdido, y que lo más cruel no era la muerte, sino descubrir que mi propio hijo deseaba la mía. No pude cerrar los ojos aquella noche. El reloj de pared, viejo y gastado, marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba como un martillazo en mi cabeza. El segundero avanzaba despacio, casi con crueldad, prolongando el insomnio. Cada vez que lo miraba parecía burlarse de mí, recordándome que las horas pasaban y yo seguía hundido en la misma oscuridad. Me levanté de la cama y abrí el cajón del armario. El olor a madera húmeda salió de golpe, mezclado con el polvo acumulado de años. Saqué una carpeta llena de papeles amarillentos, doblados en las esquinas, recibos, contratos, fotocopias. Me los llevé a la mesa de la cocina, encendí la luz y extendí todo sobre el mantel de plástico floreado. Ahí estaban los documentos de la hipoteca de la casa de San Pedro, con mi firma torpe y cansada en cada hoja. También encontré los comprobantes de transferencias para las colegiaturas de Esteban, las pólizas de seguros de vida que había mantenido por décadas, y cartas del banco con cifras que aún me hacían doler el estómago. Cada rúbrica mía, hecha a toda prisa después de jornadas agotadoras, era como una cicatriz de mi vida laboral. La lluvia había cesado, y en su lugar se escuchaba el pregón de un vendedor en la calle. Tamales, tamales calientitos. Su voz resonaba en la madrugada silenciosa. Sentí de pronto hambre, y salí con una chamarra encima. El aire olía a tierra mojada. Compré un tamal envuelto en hoja de maíz y lo llevé adentro. Lo abrí sobre un plato, pero al intentar dar el primer bocado, el sabor a masa se me quedó atascado en la garganta. No podía tragar. Lo dejé ahí intacto y regresé a la mesa. El ventilador del techo giraba lentamente, con un ruido metálico, como si se fuera a caer en cualquier momento.
Esa monotonía acompañaba mi pensamiento, que se encendía y apagaba en ráfagas de rabia y tristeza. Me dirigí a mi cuarto y abrí el pequeño cofre de metal donde guardaba lo más valioso. Saqué un sobre sellado con marcador rojo. Fondo de emergencia para Esteban, 400.000 MXN. Lo coloqué frente a mí, lo abrí despacio y comencé a contar los billetes. Mis dedos recorrían cada nota como si fueran heridas abiertas. Era dinero que había guardado con disciplina férrea, pensando siempre en el futuro de mi hijo. Me quedé mirándolo largo rato, y entonces algo se encendió dentro de mí. Pensé, si él quiere que yo desaparezca, desapareceré, pero no como un hombre derrotado. No le daré ese placer. Si voy a irme, lo haré con dignidad, y lo obligaré a comprender el precio de despreciar a un padre. Tomé una hoja de papel en blanco, agarré mi vieja pluma fuente y escribí en letras grandes, plan. Debajo comencé a enumerar, con letra firme aunque mi pulso temblaba, cancelar la cuenta conjunta en el banco, llamar a mi viejo amigo el licenciado Herrera, rehacer el testamento, preparar la recuperación legal de la casa en San Pedro. Me detuve un instante. Afuera pasó un camión de carga, y sus luces atravesaron las cortinas raídas, iluminando fugazmente mis papeles antes de desaparecer. Ese destello me dio una sensación extraña, como si por fin hubiera una salida entre tanta oscuridad. Guardé los billetes en un sobre nuevo y lo escondí en el armario. Doblé la hoja con mi lista de pasos y la metí en el bolsillo de mi camisa. Sentí el papel contra mi pecho, como un recordatorio de que todavía tenía control sobre algo. Me recosté en la silla de la cocina agotado, mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí del todo vencido. Había dolor, sí, un dolor inmenso, pero también una semilla de decisión. En la penumbra susurré hacia la nada. Hijo, pronto sabrás lo que significa perder el único apoyo que has tenido en tu vida. Y con esa frase cerré los ojos un instante, no para dormir, sino para prepararme. Esa noche no fue de descanso, sino de despertar. El amanecer en Monterrey llegó envuelto en neblina. Desde la ventana de mi casa, vi cómo los autobuses llenos de obreros serpenteaban sobre la avenida Constitución, sus luces parpadeando en la penumbra. Aquella mañana me levanté más temprano que de costumbre. No tenía sueño, pero sí una resolución clara que me empujaba a moverme. Me puse la única camisa blanca, que aún conservo para ocasiones serias, ya gastada en el cuello y en los puños. Tomé el sobre con el dinero que había guardado en el armario y lo coloqué en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo apreté contra el pecho, como si fuera un talismán que me iba a proteger en el camino que estaba a punto de iniciar. Caminé hasta la esquina, donde las aceras se ven rotas y los cables eléctricos cuelgan como telarañas. Levanté la mano y paré un taxi. El chofer, un hombre mayor con sombrero, me saludó sin preguntar nada. Le pedí que me llevara a la sucursal del Banorte en el centro, la misma a la que acudí cientos de veces para pagar recibos o hacer depósitos a la familia. Entré al banco con paso lento. El aire acondicionado me golpeó de frente, trayéndome el olor característico a papel y tinta de impresora. En la recepción me reconoció el gerente, un hombre amable que ha visto en mis manos demasiados recibos a nombre de Esteban. «Buenos días, don Virgilio. ¿Hoy viene a hacer otro pago de la casa?», me dijo con una sonrisa acostumbrada. Lo miré a los ojos y con una calma que me sorprendió respondí: «No, hoy vengo a cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hijo». Su rostro cambió de inmediato. Me observó en silencio unos segundos, como queriendo asegurarse de que yo hablaba en serio. Después me guió hasta un escritorio. Allí firmé varias hojas una tras otra, con la misma mano temblorosa que durante años firmó préstamos para Esteban. Al final la empleada me entregó un comprobante. El dinero había sido transferido a una cuenta a mi nombre, exclusiva, sin nadie más. Guardé el recibo en mi cartera como quien guarda un arma secreta. Al salir respiré hondo. Sentí que un peso enorme se me despegaba de los hombros. En lugar de regresar de inmediato a casa, me desvié hacia el barrio antiguo. Entré a una pequeña cafetería que conozco desde hace años, con paredes pintadas de verde y fotografías en blanco y negro de Monterrey antiguo. Pedí un café de olla bien caliente y una concha de azúcar. Saqué una libreta vieja del bolsillo y anoté con letra grande el número de Herrera, mi amigo abogado. Tenía tiempo sin verlo,
pero sabía que era el único en quien podía confiar para lo que planeaba. Al mediodía caminé hasta su oficina, cerca de la macroplaza. El edificio era viejo, con escaleras de mármol gastadas y un elevador que crujía al subir. Toqué la puerta de su despacho y enseguida escuché su voz. «Adelante». Cuando me vio, se levantó de su silla y me abrazó. «Virgilio», exclamó, «¿cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí?» Me senté frente a él y puse sobre la mesa todos los documentos que había sacado la noche anterior. Contratos, pólizas, escrituras. Su rostro fue poniéndose serio mientras los revisaba. «Necesito hacer cambios, Herrera», le dije con voz firme. «Quiero modificar mi testamento por completo». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Qué cambios?». Respiré hondo y respondí. «Todo lo que tengo quiero donarlo a la Fundación Hogar de Niños Mírame. Y quiero establecer un fideicomiso para mis nietos, Diego y Camila, que solo puedan recibirlo cuando cumplan 25 años. Ni un solo peso para Esteban ni para Marisol». El silencio se hizo pesado en la oficina. Herrera me observó largo rato y luego asintió con seriedad. «Entiendo, y tienes todo el derecho de hacerlo. Vamos a redactar los documentos de inmediato, para que nada quede en duda». Durante casi 2 horas repasamos cada detalle. Herrera me explicó paso a paso las cláusulas, los procedimientos. Yo escuchaba con atención, aunque por dentro lo único que sentía era una mezcla de dolor y liberación. Al final, firmé 5 documentos distintos. Mi firma, cansada, quedó estampada sobre cada hoja como una declaración de independencia. Antes de irme le dije, «También quiero que prepares la documentación para recuperar legalmente la casa de San Pedro. Yo pagué gran parte del enganche y figuraba como copropietario». Herrera esbozó una sonrisa irónica. «Eso va a enfurecer a Esteban, pero la ley está de tu lado. Podemos hacerlo». Me estrechó la mano con fuerza, como quien sella un pacto de justicia. Salí de la oficina y crucé la macroplaza. El sol ya se había asomado entre las nubes, iluminando a los niños que corrían detrás de globos de colores. Vi a un vendedor de paletas de caramelo estirar la masa sobre un gancho. Escuché una banda tocar música en una bocina portátil. La ciudad seguía viva, vibrante, indiferente a mi drama personal. Yo, en medio de todo ese bullicio, sentí que dentro de mí se abría un nuevo capítulo. Había dejado de ser el hombre sometido al desprecio de su hijo. Ahora era alguien que por fin empezaba a reclamar lo suyo y a poner límites. Mientras caminaba hacia la parada del taxi, con mis papeles en la mano y un aire distinto en el pecho, pensé, hoy he dado el primer paso para recuperar no solo mi patrimonio, sino también mi dignidad. Esa misma noche, después de regresar de la oficina de Herrera con los documentos ya firmados, sentí la necesidad de hablar con alguien más. Mi corazón estaba revuelto, y aunque había tomado decisiones firmes, aún me dolía la herida abierta por las palabras de Esteban. Pensé en doña Teresa, mi vecina de toda la vida, aquella mujer que llevaba más de 20 años viviendo sola tras la muerte de su esposo. Siempre fue amable conmigo. Compartíamos café algunas tardes y, en silencio, ambos nos hacíamos compañía en nuestra soledad. Crucé la calle y toqué la puerta de su casa. Tardó un poco en abrir, y cuando lo hizo, apareció envuelta en una bata de lana con el cabello recogido. Me miró con curiosidad. «¿Virgilio? ¿Qué haces a estas horas?», preguntó con tono preocupado. «Necesito hablar contigo, Teresa. ¿Puedo pasar?». Me hizo entrar y me llevó hasta la sala, donde todavía olía a té de manzanilla. Le conté con calma pero con voz quebrada todo lo ocurrido desde aquel cumpleaños. Las palabras de Esteban, el desprecio en sus ojos y las decisiones que había tomado en el banco y con el abogado. Ella me escuchó en silencio y al final me puso una mano sobre el hombro. «Virgilio, tu hijo ha sido cruel. No hay otra palabra, y tú has sido un padre ejemplar. No mereces esto. Yo te ayudaré en lo que necesites». Saqué del bolsillo aquel papel arrugado donde había escrito mi lista plan. Lo extendí sobre la mesa. «Teresa, si en unos días no me ves salir de casa, quiero que entres y busques este sobre y esta carta que dejaré en la mesa. Llévaselos tú misma a Esteban. Dile que me preocupé, que no quise desaparecer sin avisar, que fue tu iniciativa entregárselos». Ella me miró con una seriedad solemne y luego, para aliviar el ambiente, sonrió un poco. «No te preocupes, Virgilio.
Yo fui maestra de teatro 30 años. Sé actuar mejor que cualquiera. Nadie dudará de mí. Reímos un instante, pero enseguida el silencio volvió a la sala. Me levanté. Le agradecí con un abrazo y regresé a mi casa con paso lento. A la mañana siguiente, me dirigí al centro de la ciudad. En Alameda Central, entré en una pequeña agencia de viajes. La joven recepcionista me atendió con una sonrisa automática. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero un boleto de avión a Madrid solo de ida», respondí sintiendo que la voz se me quebraba. Ella tecleó rápido en la computadora y me dijo: «Tenemos un vuelo directo con Iberia la próxima semana. Si paga ahora puede obtener mejor tarifa». Saqué el fajo de billetes que llevaba en el bolsillo y los puse sobre el mostrador. La joven contó el dinero y me entregó un recibo junto con el boleto impreso. Lo sostuve entre mis manos. Era la primera vez en toda mi vida que compraba un pasaje sin regreso, sin avisar a nadie de mi familia. Mi corazón latía con fuerza. Regresé a casa con el boleto doblado en el bolsillo. Abrí mi pequeño cofre metálico y saqué todos los documentos que ahora eran mi nueva vida. El pasaporte, las pólizas de seguro, los contratos recién modificados por Herrera. Los guardé en una maleta vieja, la misma que había usado décadas atrás para algún viaje de trabajo. Al caer la noche, me senté en la mesa de la cocina, encendí la lámpara y saqué hojas en blanco. Tenía que escribir la carta más difícil de mi vida. Con mi pluma fui anotando, línea por línea, todos los sacrificios que había hecho por Esteban, los 20 pesos para sus medicinas de niño, los millones que pagué por su casa, los meses enteros de hipoteca que sostuve para que no la perdiera. Cada cifra, cada ejemplo, era una herida abierta, y la carta se llenaba de números y recuerdos como si fueran cicatrices impresas en papel. Fotocopié los recibos más importantes y los ordené en un pequeño legajo. Los uní con la carta. Quería que al abrir ese sobre, Esteban no solo leyera mis palabras, sino que viera con sus propios ojos las pruebas de todo lo que había hecho por él. Cuando terminé, escribí la frase final con la mano temblorosa pero decidida. «Esteban, dijiste que el mejor regalo de cumpleaños era que yo muriera. Desde hoy considérame muerto para ti. Pero recuerda, con mi muerte simbólica, también entierras todo lo que alguna vez recibiste de mí». Doblé la carta, la metí en un sobre grande y la coloqué en la mesa de la sala, bien visible, como si estuviera esperándolo. Después apagué la luz y abrí la ventana. Afuera, Monterrey brillaba con las luces de la autopista. Los claxon de los camiones retumbaban a lo lejos. Aspiré el aire fresco de la noche y con un murmullo apenas audible me dije a mí mismo: «Mañana todo será diferente». Me quedé en silencio, observando el cielo nocturno. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y aunque el miedo me apretaba el estómago, también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro me pertenecía solo a mí. 2 días después de haber dejado Monterrey, mientras esperaba en la cinta de equipaje del aeropuerto de Madrid-Barajas, el celular no dejaba de vibrar en el bolsillo de mi chaqueta. El aparato parecía querer salirse de mi ropa. Saqué el teléfono y vi la pantalla iluminada. Más de 20 llamadas perdidas de Esteban. Su nombre se repetía una y otra vez, como un recordatorio insistente de lo que había dejado atrás. Apagué el celular. No quería escuchar su voz, no en ese momento en que apenas estaba pisando un suelo nuevo, lejos de la ciudad que tantas heridas me había dejado. Caminé hasta la salida. Tomé un taxi y llegué al pequeño hotel en el centro de Madrid que había reservado por internet. Una habitación sencilla, con una cama individual, un escritorio de madera y una ventana que daba a una calle angosta donde se escuchaban los pasos y las voces de los transeúntes. Encendí el teléfono de nuevo y la pantalla se llenó de notificaciones. Casi 30 mensajes de texto. Me senté en la cama y comencé a leerlos uno por uno. El primero decía: «Papá, ayer me exalté. Olvidemos lo que dije. Ven a casa, los niños te esperan para partir el pastel». El quinto, unas horas más tarde: «Papá, Marisol y yo tenemos mucho trabajo. Necesitamos que cuides a Diego y a Camila. No te enojes más». El 10º, escrito con un tono más duro: «¿Por qué cerraste la cuenta? Nos has dejado en un problema muy grande. Responde, necesitamos hablar». Me detuve un momento. Su preocupación no era por mí, ni por mi ausencia. Era por el dinero.
Seguí leyendo. A partir de ahí el tono cambió a reproches. Papá, estás actuando de forma egoísta. Con tus decisiones vas a arruinar a tu propia familia. Y finalmente, los últimos mensajes se convirtieron en súplicas. Perdóname, papá. No quise decir lo que dije. Regresa, por favor. Te necesitamos. Sin ti no sé qué hacer. Cerré los ojos, tomé aire. Cada palabra me perforaba. No porque mostrara amor, sino porque me confirmaba lo que siempre temí. Que solo me veían como una fuente inagotable de dinero. Un sostén al que recurrir cada vez que la vida les pesaba demasiado. Al día siguiente, decidí caminar por Madrid para despejarme. Llegué hasta la Plaza Mayor. Me senté en una terraza y pedí un espresso. El sol de la mañana iluminaba los balcones antiguos y el murmullo de los turistas llenaba el aire. Saqué el celular de nuevo y repasé los mensajes. Leí cada uno con calma, sorbo a sorbo, y en mi interior la certeza se volvió clara. Ninguna de esas palabras estaba motivada por amor. No era yo a quien extrañaban, sino mi billetera, mi sacrificio, mi rol de proveedor eterno. No respondí. Guardé el teléfono en el bolsillo y pedí la cuenta. Esa tarde marqué el número de doña Teresa. Su voz me recibió con calidez, aunque noté cierta tensión en el aire. Virgilio, me dijo, tu hijo vino a tu casa. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Encontró el sobre y la carta que dejaste sobre la mesa. Al leerla perdió el control. Golpeó la mesa, tiró una silla. Marisol lloraba a su lado, sin saber cómo detenerlo. ¿Y los niños?, pregunté con un hilo de voz. Los pobres se asustaron mucho. Diego gritaba, ¿dónde está el abuelo? ¿Por qué se fue? Y Camila, entre lágrimas, me preguntaba si estabas enfermo, si te habías ido al hospital. Yo intenté calmarlos, pero el ambiente era insoportable. Apreté el auricular contra mi oído. Imaginé la escena. Mi hijo fuera de sí, incapaz de aceptar que yo ya no estaba para rescatarlo. Marisol deshecha en llanto, quizás más por miedo al futuro que por verdadera tristeza. Y mis nietos confundidos, con esa inocencia rota demasiado pronto. No dije nada más. Permanecí en silencio mientras Teresa respiraba al otro lado de la línea. Al final ella concluyó, Virgilio, hiciste bien. Era necesario. Por primera vez, él está enfrentando lo que significa no tenerte a su lado. Colgué. Dejé el teléfono sobre la cama y me quedé mirando el techo de la habitación del hotel. Por primera vez en muchos años, mi hijo ya no tenía en quién apoyarse. No había dinero extra. No había hombro que cargara sus deudas. No había padre que se sacrificara hasta la extenuación para sostenerlo. Estaba solo y el pánico lo devoraba. Yo, desde la distancia, lo imaginaba corriendo desesperado, tratando de juntar piezas de una vida que hasta entonces se había sostenido con mis manos. Y comprendí con una mezcla de dolor y calma que esa era la única forma en que él aprendería lo que realmente había perdido. Esa noche, mientras en la calle de Madrid sonaban las guitarras de un músico callejero, me dejé caer sobre la cama y susurré para mí mismo, ya no soy su salvavidas. Ahora le toca aprender a nadar solo. Una semana después de la tormenta de mensajes y del huracán emocional que dejó mi casa vacía, sonó el teléfono de la habitación del hotel con un timbre que no esperaba. Contesté con el desayuno todavía en la garganta. La voz del otro lado se presentó formal, con acento neutro. Buenas tardes. Habla la señora Gómez del DIF. Tenemos un registro de una solicitud presentada a su nombre. Empezó ella con ese tono oficial que anuncia problemas. Me quedé quieto. Pensé que quizás se trataba de algún trámite relacionado con mi viaje. Pero su frase siguiente me heló la sangre. Nos informan que su hijo ha presentado una denuncia, alegando que usted muestra señales de deterioro cognitivo y que no estaría en plenas condiciones para administrar sus bienes. Reí por reflejo, un sonido pequeño, incrédulo, que era surrealista, que el hombre a quien había criado, a quien había cargado en brazos cuando era un niño enfermo, ahora firmara papeles para decir que yo no estaba capacitado. Sin levantar la voz, contesté con calma. Señora Gómez, estoy en Madrid. Camino solo. Administro mis cuentas y hago mis propios trámites. Si necesitan comprobar mi estado, con gusto me someto a cualquier evaluación médica. La mujer tomó nota de mi disposición y me indicó los pasos a seguir.
Debía contactar con la sección consular de la Embajada de México en Serrano para coordinar la verificación. Colgamos y por un momento, la habitación del hotel me pareció demasiado pequeña. Respiré hondo y con una mezcla de molestia y resolución llamé a Herrera. «Licenciado», dije cuando respondió, «me acaba de llamar el DIF. Esteban presentó una queja diciendo que estoy senil». Su silencio del otro lado duró un segundo. Luego soltó una risa corta y fría. Lo esperaba. Ese tipo no se detiene ante nada. No responda a nada por mensaje. Venga a la oficina en cuanto reciba la documentación y yo me encargo. Y mientras tanto, pida la cita en el consulado. Una evaluación profesional neutral va a desarmar esa historia. Seguí su consejo. Al día siguiente, me presenté en la sección consular en la calle Serrano. El edificio era sobrio, con guardias que revisaban bolsas y documentos. Me pidieron identificación, explicaron el procedimiento y me llevaron a una sala donde un médico mexicano, serio y con gafas, me esperaba. Me sentí reconfortado al reconocer su acento. En ese momento, su presencia fue un pequeño ancla. La evaluación fue metódica. No hubo compasión infantil ni condescendencia. Pruebas de memoria inmediata y diferida, preguntas de orientación en tiempo y espacio, pequeñas tareas de secuencias y un examen físico básico. Me pidieron que recordara 3 palabras, que restara series de números, que describiera una escena simple. Me hicieron levantarme, caminar en línea recta, tocarme la nariz con un dedo, cerrar los ojos y recordar fechas. Mientras contestaba, observé al médico tomar notas. No hice esfuerzos por fingir. Contesté con honestidad, con claridad. A cada prueba sentía que defendía algo más que mi mente. Defendía mi dignidad. Cuando terminaron las pruebas cognitivas, el doctor me dijo que haría un chequeo de signos vitales y luego redactaría un informe médico. Pasaron más de 2 horas entre pruebas, explicaciones y papeleo. Durante ese tiempo, pensé en cómo la misma vida que me obligó a firmar documentos a deshoras y a dejar huellas de mis sacrificios, ahora servía como evidencia de mi lucidez. Pensé también en el absurdo de que mi familia creyera que la ausencia física equivaliera a incapacidad mental. Al final, el médico me entregó una hoja con sello oficial y su diagnóstico. Leí con lentitud. Don Virgilio presenta funciones cognitivas dentro de la normalidad para su edad. No hay evidencia de deterioro cognitivo significativo. Un alivio profundo y cáustico a la vez me atravesó. Casi pude oler la tinta fresca. Tomé una copia del informe y la abracé como si fuera un escudo. Llamé de inmediato a Herrera y le dicté los datos. «Perfecto», dijo Herrera. «Esto nos sirve para 2 cosas. Primero, para neutralizar la acusación ante DIF y jueces. Segundo, para fortalecer nuestra demanda por difamación y posible fraude en el intento de impugnar los documentos que usted firmó con plena capacidad». Me explicó que Esteban había contratado ya a un abogado en Monterrey. Quería anular las modificaciones del testamento y alegar incapacidad mental para firmar. Herrera no se sorprendió. Me dijo que esa jugada era típica, cuando la ambición mueve a las personas. «No te preocupes», añadió con firmeza. «Tengo grabaciones, recibos y testigos que demuestran que usted actuó con plena conciencia. Además, su firma está registrada en la libreta del banco en fechas específicas. Vamos a presentar una contrademanda por difamación y, de ser necesario, por daños y perjuicios». Mientras hablábamos yo me sentía extraño. La rabia por la traición se mezclaba con una especie de satisfacción fría. No por el castigo en sí, sino porque por primera vez la justicia, aunque lenta y burocrática, tendría herramientas para poner en evidencia lo que ocurría. Herrera me indicó que le enviara por correo seguro las fotocopias del informe médico y el resto de los documentos, copias de transferencias, contratos firmados y la lista de testigos. Busqué un servicio de mensajería en la calle, pagué por un envío urgente y observé cómo el sobre con mis pruebas salía rumbo a Monterrey con una etiqueta de entrega inmediata. Esa tarde, en la terraza de un café madrileño, me llegó un mensaje de Esteban. Había algo de ira contenida en sus palabras. «Papá, no puedes hacernos esto. Si persistes, destruiré tu reputación. Te aseguro que harás pagar las consecuencias». «Detente», leí el mensaje sin responder.
Sentí una mezcla de pena y determinación. No era el hombre que amenazaba al teléfono. Era mi hijo, asustado, intentando volver a las armas de la violencia y la intimidación. Pero esta vez, su furia no iba a surtir efecto. Había puesto los documentos en orden. Tenía el informe médico y un abogado que sabía pelear. Esa noche, mientras la lluvia fina de otoño comenzaba a cubrir los adoquines de la calle, volví a mirar el certificado médico que llevaba en mis manos. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque necesitaba creer que existía una verdad objetiva, que no podía torcerse con amenazas o con declaraciones maliciosas. Me acosté con la conciencia más tranquila que en semanas. Sabía que el camino legal sería largo, con audiencias, notificaciones y formalidades. También sabía que nada devolvería de inmediato lo que me habían quitado: la confianza, los años de compañía y la calidez familiar. Pero algo había cambiado. Ya no era únicamente la resignación la que llenaba mis días. Había una defensa activa, una respuesta clara. Antes de apagar la luz, pensé en mis nietos, en cómo a través de doctrinas y demandas, a través de papeles y declaraciones, ellos seguían siendo la prioridad. Si esa lucha servía para proteger su futuro, para que no crecieran pensando que todo se compra y que las raíces se arrancan sin culpa, entonces valía la pena cada papel firmado, cada visita al consulado, cada llamada a Herrera. Mientras la lluvia dibujaba líneas sobre la ventana, guardé el informe en la carpeta junto a los demás documentos y susurré, casi para mis adentros: no seré borrado por calumnias ni por cobardes amenazas. Y con esa convicción me dormí por fin, con la seguridad de que la verdad tenía, al menos por ahora, su comprobante en tinta y sello. Apenas recibí el certificado del consulado que acreditaba mi lucidez, lo escaneé y lo envié de inmediato a Herrera en Monterrey. Sabía que ese papel no solo era un documento médico, era un arma, un escudo, una respuesta tajante contra la mentira de mi propio hijo. 3 días más tarde, mientras almorzaba en una taberna pequeña del barrio de las Letras en Madrid, sonó mi celular. Contesté y escuché la voz vibrante de Herrera, con un entusiasmo que pocas veces le había conocido. «Virgilio, el juez ha rechazado la petición de Esteban. El tribunal aceptó nuestro expediente y desestimó la demanda por incapacidad. Además, ya presenté la contrademanda por difamación. Esteban tendrá que responder por sus actos y, como mínimo, pagar los gastos legales». Sentí que el aire me llenaba los pulmones con otra densidad. Afuera, un guitarrista callejero tocaba flamenco mientras la gente paseaba entre cafés y librerías. Yo levanté mi copa de vino tinto y con un sorbo lento celebré en silencio. Recordé aquellos días en Monterrey, firmando préstamos en bancos, con la espalda encorvada del cansancio y la incertidumbre. Y ahora, en otro continente, firmar documentos volvía a significar algo distinto: dignidad recuperada. Un mes después, Herrera me llamó otra vez. Esta vez su tono era solemne, pero cargado de satisfacción. «Virgilio, el banco ha resuelto. Gracias a tu condición de copropietario y a los pagos comprobados que hiciste, te reintegrarán 3,5 millones de pesos. Sumados a la venta de tu antiguo departamento, tus activos superan ya los 7 millones de pesos. Más de $500,000 disponibles para ti». No supe qué contestar. Después de tanto tiempo de sentirme reducido a migajas, de dar todo sin esperar nada, de vivir bajo la sombra del desprecio de Esteban, ahora la vida me devolvía no solo dinero, sino autonomía. Abrí una cuenta bancaria en Madrid. Por primera vez al ver el saldo, no sentí el peso de la obligación, sino la ligereza de la libertad. Ese dinero no era para rescatar a nadie, ni para tapar huecos ajenos, ni para que otros vivieran mejor a costa de mí. Era para mí, para mis últimos años, para el tiempo que aún me quedara. Comencé a organizar mis días con una rutina nueva. Por las mañanas, asistía a clases de español avanzado en un centro cultural. Yo, que había creído dominar el idioma, me descubrí torpe en expresiones y giros castellanos, pero aprendía con entusiasmo, rodeado de otros mayores que buscaban lo mismo: mantener la mente viva. Después caminaba hasta el Parque del Retiro, me sentaba frente al estanque y sacaba mis pinceles. Empecé a pintar paisajes, patos flotando, árboles inclinados por el viento. Me sentía joven otra vez,
como si regresara a mis 20, cuando aún soñaba con estudiar arte y la vida no me lo permitió. Por las tardes me apunté a un club de lectura. Allí conocí a Ingrid, una viuda alemana con voz suave y sonrisa serena, y a Pedro, un maestro jubilado madrileño que recitaba poemas de memoria. Cuando les conté mi historia, ambos me miraron con compasión, no con lástima. Ingrid dijo: «No estás solo, Virgilio. Hay muchos padres que han sido utilizados por sus hijos. Usted no es el único». Aquellas palabras me confortaron como un abrazo. Un día, al regresar al hotel, el recepcionista me entregó un sobre. La caligrafía infantil me hizo temblar las manos. Lo abrí despacio y leí: «Abuelo, te extrañamos mucho. Perdónanos si papá te hizo sentir mal. Nosotros estamos orgullosos de ti. Te queremos. Diego y Camila». Las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero esta vez no eran amargas. Eran lágrimas limpias, de alivio, de ternura, porque entendí que más allá de la traición de Esteban, había dos corazones pequeños que aún me reconocían como el hombre que soy, no como la billetera que me quisieron reducir a ser. Guardé la carta en mi maleta, entre mis documentos más importantes. Y esa noche, al mirar por la ventana las luces de Madrid reflejándose en los charcos de la lluvia, sentí que estaba viviendo un renacer. No el de un hombre joven, sino el de un anciano que, al fin, había recuperado lo que nunca debió perder: su dignidad, su paz y el derecho a vivir por sí mismo. Han pasado 3 años desde aquella noche en que decidí desaparecer de Monterrey. Ahora tengo 77 años y vivo en un pequeño apartamento cerca de la Puerta del Sol. Cada mañana, cuando abro las ventanas, el sol entra a raudales y escucho las campanas de la iglesia de San Ginés mezclándose con el murmullo de la ciudad. Es un sonido distinto al que dejé en mi tierra, pero con el tiempo se ha vuelto parte de mi nueva rutina. Un recordatorio de que aún estoy vivo, de que la vida me ofrece un día más. Mis cuentas bancarias ya no son motivo de ansiedad ni de sacrificio. Hoy mi patrimonio supera los $600,000, invertidos con cuidado y sin prisas. Ese dinero que en otro tiempo habría servido para sostener hombros ajenos, ahora es mi herramienta de libertad. No me preocupa la comida de cada día, ni las facturas imprevistas. Puedo elegir, con la tranquilidad de quien no le debe nada a nadie, si paso una semana en Granada, si viajo a Sevilla a perderme en sus calles estrechas, o si tomo un tren hacia Zúrich para reencontrarme con amigos que la vida me ha regalado en este último tramo. En las tardes, cuando me siento frente al escritorio, miro con cierta incredulidad el ejemplar de mi propio libro. Cuando el amor duele, la libertad después de los 70. Lo escribí casi como un desahogo, como un testimonio íntimo, y terminó en manos de una editorial local que lo convirtió en un pequeño fenómeno. En las presentaciones en librerías, ancianos, viudas y mujeres de mediana edad se acercan, me estrechan las manos con fuerza y me susurran al oído: «Gracias, don Virgilio. Su historia también es la nuestra». Cada firma que estampo es como devolver dignidad a muchos que, como yo, fueron invisibles en su propia familia. Mientras tanto, Esteban, mi hijo, las noticias llegan a mí a través de Herrera, que aún me llama con regularidad. Me cuenta que Esteban tuvo que vender parte de su empresa para cubrir deudas, que su reputación quedó manchada con el registro de la denuncia por difamación. No siento venganza ni odio, solo un cansancio distante, como quien mira desde lejos una tormenta que ya no lo alcanza. Aprendí a soltar, a dejar que él viva las consecuencias de sus decisiones sin que mi sombra lo proteja ni lo justifique. Lo único que no he soltado son mis nietos. Diego y Camila me buscan por videollamadas, me enseñan sus dibujos, me muestran sus dientes ahora alineados y blancos. Sonrío al verlos, y cada vez siento que esa semilla de cariño que planté sigue creciendo en ellos. Un día Diego me dijo con la seriedad de un adulto en cuerpo de niño: «Abuelo, gracias a ti hemos entendido que el dinero no vale más que la persona que lo da». Reí con ternura y le respondí: «Ese, hijo, es el verdadero patrimonio, el que no se gasta ni se pierde». A veces cierro los ojos y vuelvo a aquella tarde en Monterrey, cuando Esteban me dijo que el mejor regalo sería que yo desapareciera. No sabía entonces que en esas palabras se escondía el inicio de mi renacimiento. Morí en su mundo, sí, pero nací en el mío. Y esa nueva vida, aunque tardía, es más plena de lo que jamás imaginé.
Una tarde de otoño en Madrid, me senté en una terraza en la Gran Vía. El viento fresco agitaba las hojas y la gente caminaba apurada, con bolsas y abrigos. Pedí un espresso y lo sostuve entre las manos, mientras observaba el cielo teñirse de naranja y violeta. Pensé en mi pasado, en lo que fui, en lo que perdí, y sobre todo en lo que encontré. El día que mi hijo deseó mi desaparición fue, sin saberlo, el día en que empecé a renacer. Desde entonces no he dejado de vivir, de descubrir, de reír, y en ese instante, mirando el horizonte madrileño, levanté la cara hacia la luz dorada del atardecer y sonreí. No con amargura, sino con la dulzura serena de quien al fin ha encontrado su lugar en el mundo. Ese fue mi final, y también mi verdadero comienzo.